Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Qué bueno que se toma este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Esta sesión, como ustedes pueden ver, es la sesión de cierre del tema que hemos estado estudiando en ese trimestre. Han sido 12 sesiones, con esta será la 13ª, donde hemos recibido de Pablo realmente tesoros muy especiales para que usted y yo casi 2000 años después, podamos eh, fijar un rumbo que nos lleve a una vida espiritual en victoria. No una vida espiritual a media, sino realmente una vida espiritual de nivel donde al final podamos seguir el gozo que Pablo nos puso en la ruta. El trimestre se ha titulado así, Vida Espiritual Victoriosa, y el tema de hoy es un tema sensacional. Cristo es suficiente. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Sí, seguimos en Filipenses, ya estamos en el capítulo final, en el capítulo 4, y esos son los temas que vamos a estar viendo. Vamos a hablar acerca de los bienes materiales, vamos a hablar de cuando Pablo habla de que está enseñado en todo. Vamos a recibir una de esas primeras joyas de esta sesión. Una joya, yo le llamo una joya, una frase, una enseñanza compacta que uno puede traer consigo por todo el día, por toda la semana y meditar en ella porque es algo realmente muy, muy valioso. Vamos a hablar sobre lo que es una vida de fe en el ministerio y luego otra segunda joya que Pablo nos deja para que la recordemos todos los días de nuestra vida. Y al final cerraremos con esa frase que nos recuerda mucho a la reforma protestante. Bienvenidos todos, vamos a entrar al tema para estudiarlo en esta sesión. ¿Cómo se siente usted con lo que tiene? Sí, hablando de los bienes materiales, de lo que posee o de lo que carece, pero en relación a los bienes materiales. ¿Cómo se siente? ¿Está contento? ¿Está satisfecho? ¿Cree que le falta algo? ¿Tiene de más? ¿Tiene mucha carencia? ¿Cómo es que usted se siente? ¿De qué manera le afecta el tener de más, el tener de menos o el no tener algún bien material? ¿Qué le produce? ¿Qué le produce en sus sentimientos, en sus emociones? ¿En qué le afecta en sus relaciones? ¿Y cómo le afecta en cuanto a su perspectiva de lo que es un cristiano, de lo que es un hijo de Dios? ¿Cómo está? Piensa un poquito en los bienes materiales. Ahora estamos entrando a una época diferente del año, que aún y con todo y la pandemia, no deja de ser una época de, de mayor movimiento económico, pero también a veces donde más resiente uno las carencias, hablando de bienes materiales. Es un momento especial para hacernos esta pregunta. ¿Cómo me siento con lo que tengo? ¿Me siento bien, bendecido? ¿Me siento limitado? ¿Me siento triste, decepcionado? ¿Cómo me siento? ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses 4, los versículos 10, 11 y 12? Acompáñeme a leerlo. Dice el apóstol, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mire, el tema que está tocando Pablo. Pablo está tocando un tema que es cuál es nuestra perspectiva, nuestra posición frente a los bienes materiales. Y una de las cosas que Pablo hace en esta parte del capítulo 4 es reconocer lo que los filipenses han hecho. Si leemos el capítulo 4 nos damos cuenta que los filipenses habían sido generosos.
Pablo le está diciendo con qué alegría, con cuánto gozo y felicidad él se ha dado cuenta de que los filipenses han continuado aportando, ayudándolo en sus necesidades. Dice, lo cual, eso, ellos estaban listos. Los filipenses, si algo tenían, era generosidad. Si solamente, dice Pablo, no lo habían hecho, yo sé, porque no habían tenido la oportunidad. Y Pablo lo aclara, no digo porque tenga alguna escasez. He aprendido a contentarme. Mire qué bonita frase. Cualquiera que sea mi situación. ¿Qué sabe Pablo? ¿Sabe vivir humildemente o tener abundancia? En todo y por todo, dice, estoy enseñado. Mire esa frase, estoy enseñado. Notemos que Pablo, cuando habla acerca de su perspectiva, acerca de los bienes materiales, pero acerca de sus necesidades físicas, de sus necesidades materiales, Pablo no está dirigiéndonos o no está recordando algún milagro sobrenatural. Pablo no está diciendo, cuando tenía necesidad, oré y cayó polvo, oro en polvo desde el cielo. Pablo no está diciendo, cuando he tenido necesidad, he recibido de un cofre que me encontré o de algo extraordinario. No. Mire a dónde nos dice Pablo, a usted y a mí, que tenemos que acudir. Pablo dice, he sido enseñado. No lo lleva a un nivel místico, algo etéreo, algo acá muy, muy espiritualoide. Está diciendo, en cuanto a nuestra relación de nuestras necesidades y de los bienes materiales, hay que aprender. Y hay que dejar que el Señor nos enseñe. Aprendizaje, eso es lo que Pablo está diciendo. El aprendizaje como un proceso. La vida cristiana como un proceso de perfeccionamiento. Pablo dice, no nací aprendiéndolo. Pablo no dice, no nací sabiéndolo. No dice, un acto mágico me solucionó mis problemas económicos. Eso no lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, en cuanto a los problemas económicos, he aprendido. El proceso de aprendizaje que ha ocurrido en mí ha tenido éxito. Las situaciones que vivimos hoy son utilizadas por la gracia de Dios siempre para nuestro beneficio, incluyendo la parte de los bienes materiales. Y ha sido de tal modo su aprendizaje que Pablo dice, el contentamiento que tengo no es producto de los bienes que poseo, sino de la certeza de la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios en nuestra vida. Es decir, Pablo tiene muy claro que la parte espiritual, la parte física y la parte económica como la parte emocional están en las manos de Dios. Y su gracia se mueve y es suficiente. No es algo que sucedió de un día para otro, pero ha aprendido. Con el pasar del tiempo, conociendo al Señor, sabiendo cómo Él se mueve, lo que ha experimentado Pablo en su vida, ha ido aprendiendo. Es decir, él está ahora enseñado. Y eso nos habla mucho a usted y a mí. ¿Qué tenemos que aprender de los bienes materiales? ¿Qué tenemos que aprender de esa relación que tenemos con los bienes materiales? ¿Qué tenemos que aprender de nuestra manera en que los administramos, en cuanto a la manera que los deseamos, en cuanto a la manera en lo que nos queremos allegar de posesiones? Tenemos que aprender. Y Pablo dice, sé vivir en abundancia o humildemente. Puedo tener abundancia o tener necesidad. No hay problema. Estoy contento. Estoy con gozo. Cualquiera
que sea mi situación. Ese gozo, mi hermano, ese gozo se aprende, dice el apóstol Pablo. Y usted y yo tenemos, creo, que trabajar, que aprender también. Pablo nos está diciendo, aprendan bajo la gracia del Señor cómo vivir una vida de gozo sin importar las condiciones económicas que nos rodean. ¿Es difícil? Tal vez sí, pero es posible. Y Pablo dice, estoy contento, estoy también gozoso. Y entonces viene esta joya, lo que les decía hace un momento, la primera joya. Pablo, en ese contexto, mire qué interesante el contexto en que lo está diciendo, ¿eh? En ese contexto, Pablo dice en versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces usamos este pasaje para muchas cosas, a veces hasta un poco fuera de contexto. Pero si estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo, dice, ¿cómo puede usted estar contento con lo que tiene? Sea mucho o sea poco, sea en las épocas de abundancia o en las épocas de necesidad. En ambas, usted puede sentir el gozo del Señor. Usted puede estar contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo de Cristo me es suficiente. El saber que vivo en su gracia me es suficiente. Que puedo confiar en Él y que Él basta y sobra. En ese momento, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto hermoso, pero cuando entendemos el contexto en que lo está diciendo, sin duda que también es para nosotros un desafío, un reto al que tenemos que buscar. Vamos a ver qué más dice Pablo en los siguientes versículos. Filipenses 4, vamos ahora del 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y quiero que nos quedemos con esta imagen, con este pensamiento de Pablo. En su ministerio, dice Pablo, ustedes son los que han participado conmigo. Al principio solamente ustedes, y no una, sino varias veces fueron generosos y cubrieron para mis necesidades. Y no es que yo busque las dádivas, sino que busco el fruto que abunde a favor de ustedes. Qué hermoso este pasaje que Pablo le está reconociendo a los filipenses. Pero hay una enseñanza aquí, una enseñanza muy importante para nosotros el día de hoy. ¿Qué implica servir en un ministerio? En un ministerio es aquel área, aquella actividad, aquello que usted y yo realizamos en favor del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros los ministerios no solamente son para dentro del cuerpo de Cristo, sino para expandir el cuerpo de Cristo y alcanzar a otros. Pero cuando hacemos eso en favor de la iglesia, estamos ministrando. Y cuando nosotros estamos participando en un ministerio, necesitamos desarrollar una vida de fe. Pablo está diciéndonos que cuando él se arrancó y comenzó a viajar por todo el mundo conocido, él lo hizo por fe. Y hubo momentos en que solamente la iglesia de Filipos lo apoyó. Pero eso no detenía su ministerio. Pablo no descansaba su ministerio en las ofrendas de una u otra iglesia.
agradecía y glorificaba a Dios por la ayuda que recibía de algunas iglesias, pero el ministerio iba adelante. Recibir de Dios un ministerio es una distinción invaluable. La riqueza está en Él. Los medios, el sustento, cualquier recurso será provisto por Dios. La confianza en que Él nos llama, nos capacita, nos envía y nos acompaña, eso potencia nuestra fe. Pablo identifica acertadamente que la colaboración económica de la iglesia es, dice, olor fragante. Olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué manera tan bella de calificar la participación económica de la iglesia? Mire que hay dos cosas importantes. Nosotros en lo personal, cuando participamos en un ministerio, tenemos que desarrollar nuestra fe. De eso se trata, de que nuestra fe crezca y avance. No es que las situaciones estén solucionadas desde el principio, es que cada paso vamos dependiendo de Dios. Él nos distingue y nosotros tenemos que ir dando pasos de fe. Así se construyen los ministerios, así se desarrollan los ministerios. Y eso es bueno para usted y para mí, que lo entendamos, porque Pablo nos está dando el ejemplo. Pero también nos está dando el ejemplo la iglesia de Filipenses, porque la iglesia debe entender siempre que tiene que colaborar económicamente para el sustento de los ministerios de toda la iglesia. Es parte de nuestra responsabilidad y es también un privilegio. Pablo lo está diciendo así. Estaba buscando que ustedes tuvieran ese privilegio. Y gracias a Dios, gloria a Dios, que ustedes siempre han sido solícitos, siempre han estado dispuestos en participar. Así entonces, cuando la iglesia sustenta los ministerios, ¿cuáles? Todos los ministerios, y la iglesia apoya económicamente, porque estamos hablando aquí de cuestión económica, cuando la iglesia apoya económicamente los ministerios, ese apoyo Pablo lo describe como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un aroma agradable cuando la iglesia se mueve y participa apoyando económicamente. Dios lo recibe, lo disfruta y es un aroma que a Él le agrada. Es agradable para Dios. Así que Pablo nos está dando las dos caras. Usted y yo, participando en un ministerio, actuamos por fe. Usted y yo, como parte de la iglesia, tenemos el privilegio de aportar para los ministerios de la iglesia. Importante que lo tengamos bien claro, hermanos. Y ahora viene esta segunda joya. Y mira otra vez el contexto. Esa segunda joya, otro texto para que nos lo llevemos a casa, lo tengamos por mucho tiempo en nuestra mente. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá, dice Pablo, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. Pablo dice, eso es seguro, el Señor va a suplir. ¿Conforme a qué? A su abundante riqueza. No hay para Él límites, no hay para Él escasez. Él en su sabiduría, el Señor en esa autonomía, Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Y lo va a hacer a favor de nosotros. No tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué estresarnos demasiado. No, podemos confiar, dice Pablo. Hasta el día de hoy, dice Pablo,
Él ha suplido todo lo que necesito. Y hoy, aún y cuando estoy en la cárcel, no tengo necesidad, estoy satisfecho. Me han dado, he recibido mucho más de lo que necesito. Tengo de sobra, está diciendo Pablo. Y eso también aplica para nosotros, mi hermano. Tenemos esas dos grandes joyas que Pablo nos está dando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ser gozoso, ser feliz por encima de las condiciones económicas. Yo puedo ministrar y puedo aportar para los ministerios en la certeza de que Dios va a suplir todo lo que haga falta. Y entonces es una vida de victoria. A eso es a donde Pablo nos está llevando. Qué interesante, ¿no le parece, mi hermano? Qué interesante la forma en que Pablo nos está encaminando a la forma correcta de enfrentar, de administrar, de gestionar los bienes materiales. La forma correcta es una forma que implica generosidad, implica fe, implica confianza en Dios, pero implica acción. Y como iglesia nos movemos y la gracia del Señor se manifiesta a nuestro favor. Y lo que nunca se pierde es el gozo del Señor. ¿Que es difícil? Sí, tenemos que aprenderlo. Pablo dice, yo ya estoy enseñado en todo. Lo he aprendido. Quiero terminar con el siguiente pensamiento. Cuando Pablo termina la carta en el capítulo 4, Pablo nos está diciendo, ahí en esa pequeña doxología, que recordemos que toda la gloria debe ser para Dios. La gloria debe ser para Dios. Una vida espiritual victoriosa glorifica a Dios. Ahora, después de esto que hemos visto en el trimestre, podemos tener claro que los parámetros para identificar la vida espiritual victoriosa no son parámetros terrenales. Déjame explicar un poquito más. Es decir, la vida espiritual victoriosa es victoriosa no en la forma en la que el mundo pueda medirlo, porque no tiene nada que ver con este siglo presente, sino tiene que ver con cómo el Señor es que nos está mirando. Y entonces, lo que para el mundo pudiera no ser exitoso o pudiera no ser una gran victoria, para el mundo puede decir lo que quiera y puede medirlo en la forma que él quiera. Pero la vida espiritual victoriosa se mide en los términos en los que Dios lo mide. Y para Dios debe ser toda la gloria. Es decir, cuando la vida que nosotros llevamos glorifica a Dios y Dios se contenta con nuestra vida, entonces tenemos una vida espiritual victoriosa, donde continuamente lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, está glorificando al Señor. El ejemplo que más me gusta poner aquí es el ejemplo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se va quedando solo y después va y es encarcelado. Y cuando parecía que los días más negros para la vida de Juan el Bautista habían llegado, cuando todo alrededor quizá evaluaban a Juan el Bautista como una vida que se estaba apagando y que probablemente había sido una vida que al final terminó decepcionante, Jesucristo lo realza y lo reconoce. Y dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno como Juan el Bautista. Cuando la gente pensaba que la vida de Juan el Bautista había llegado a su declive, a su nivel más bajo, Jesucristo dice, no, es ahora donde Juan el Bautista está en su punto más alto, porque ha cumplido la misión por la cual estaba aquí. Es decir, la forma de medirlo es muy diferente a como lo mide la gente, a como lo mide nuestro Señor Jesucristo.
He querido poner esta foto ahí porque esta es parte de la película. ¿Se acuerdan que hablamos en las primeras sesiones de la película de Pablo que les comentaba? Y aquí el actor que representa a Pablo está en la parte final de la película cuando Pablo va a ser ejecutado. No sabemos realmente cómo murió Pablo. Lo que dice la historia, algunas referencias históricas, es de que Pablo fue decapitado. Realmente no lo tenemos 100% cierto, pero la historia cuenta así. Las referencias que se tiene, muchos creen que fue así. Otros piensan que no, que probablemente obtuvo su libertad y quedó ahí, y que después fue ajusticiado cuando la persecución a los cristianos. No lo sabemos. Lo que la mayoría concuerda es que fue decapitado. Y ahí está, en esa escena, en esa columna, donde él ahí está descansando su cabeza y está próximo a ser derramado. ¿Se acuerdan que Pablo decía? Mi vida está próxima a ser derramado. ¿Se acuerdan que hablábamos de la libación, de derramar ese aceite ahí en el altar? Para muchos esto sería el fin y sería una vida y sería una derrota. Pero no para Pablo, no para el Señor. Porque ha sido una vida de gloria, pero gloria dedicada al Padre. El que ha sido exaltado ha sido nuestro Dios y Señor. Él ha sido exaltado en la vida de Pablo. Y nosotros hoy somos impactados por ese ejemplo y por esa enseñanza de Pablo. Nosotros ahora somos también desafiados a llevar una vida que glorifica a Dios. La vida espiritual victoriosa entiende que con Cristo es suficiente. Podrán faltarnos muchas cosas, podremos tener escasez de muchos bienes, pero Cristo es suficiente. El Señor Jesucristo es suficiente. Pongamos nuestra mirada en Él. Él es el que nos va a galardonar. Él es el que nos va a recibir. Él es el que nos va a dar entrada a su gozo eterno. No importa cómo lo mida la sociedad, cómo lo mida este mundo. La vida espiritual de victoria es una vida donde Cristo lo llena todo en todos. Quiero agradecer, mis hermanos, porque estamos cerrando este nuevo trimestre. Gracias por acompañarme. Gracias por seguir estudiando. Le invito a que lo siga haciendo. Ahora están ahí todas las clases. Si usted perdió alguna, puede consultarlas. Están ahí grabadas y puede volver a leer y puede volver a escuchar. Puede volver a leer los pasajes en diferentes versiones, ver los videos, las ilustraciones. Todo está ahí. No tiene realmente excusa si alguna clase perdió. Pero al mirarlo todo, usted y yo tenemos material suficiente para trabajar y en la gracia del Señor llevar nuestra vida a un siguiente nivel donde nosotros tengamos el éxito para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que le vuelvo a invitar, véalo, vea las lecciones pasadas, estudie con toda confianza, tómese el tiempo y también comparta. Comparta porque el mensaje de Filipenses, el apóstol Pablo a los Filipenses, es un mensaje que la iglesia necesita el día de hoy. No es un mensaje para mañana, no es un mensaje para el 2021, es un mensaje para el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Espero que nos veamos pronto. Sigamos cuidándonos y seguimos orando por aquellas personas. Glorificamos al Señor por lo que está haciendo, levantando a sus siervos, levantando a sus hijos, y nos da mucho gusto. Esperamos verles muy, muy pronto.